Mi nombre es Carmen Vega, tengo 31 años y llevo casi una década navegando las aguas traicioneras de mi familia política. La invitación al baby shower de Mónica, mi cuñada, llegó en un sobrecolor rosa pastel con letras doradas en relieve. Celebremos la llegada del pequeño Sebastián, decía con una caligrafía perfecta que seguramente había costado una fortuna. Mientras sostenía la invitación en mi pequeño consultorio del Hospital General, no pude evitar sonreír con ironía. Mónica siempre había tenido el don de hacer que todo girara a su alrededor, especialmente desde que se casó con mi hermano mayor, Roberto, hace 5 años. Él, un exitoso abogado corporativo, se había enamorado perdidamente de esta mujer que venía de una familia adinerada y que nunca había trabajado un día en su vida. ¿Vas a ir al baby shower de la princesa?, me preguntó Sandra, mi asistente, mientras organizaba los expedientes del día. Sandra conocía muy bien la dinámica familiar después de años de escucharme ventear mis frustraciones. Supongo que sí, respondí guardando la invitación en mi bolso. Roberto insiste en que mantenga la armonía familiar. Lo que Sandra no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que mi trabajo de enfermera en el hospital era solo una pequeña parte de mi vida profesional. Desde hace 3 años, había estado completando mi especialización en cirugía pediátrica en el Hospital de Especialidades, uno de los más prestigiosos del país. Era un programa tan exigente que requería total discreción, turnos de 36 horas, cirugías de alta complejidad y una carga académica que me tenía estudiando hasta altas horas de la madrugada. Mantener el secreto había sido una decisión estratégica. Mi familia, especialmente Mónica, tenía la costumbre de minimizar mis logros. Cuando terminé mi carrera de enfermería con honores, Mónica comentó que al menos tendría un trabajo estable, aunque no fuera nada del otro mundo. Cuando conseguí el puesto en el Hospital General, sugirió que era bueno que hubiera encontrado algo acorde a mis capacidades limitadas. El día del baby shower llegó con un calor sofocante típico de agosto. La casa de Roberto y Mónica en Las Lomas era una mansión de 3 pisos con jardines perfectamente manicurados y una fuente en el centro. Llegué con un regalo cuidadosamente envuelto, un monitor de signos vitales pediátrico de última generación que había conseguido a través de mis contactos médicos. Carmen, qué bueno que viniste, me saludó Mónica en la puerta, su vientre de 8 meses prominente bajo un vestido de maternidad de diseñador. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos mantenían esa frialdad calculada que había llegado a conocer tan bien. El jardín trasero estaba decorado como un cuento de hadas. Globos azules y blancos, mesas con manteles de encaje, y arreglos florales que probablemente costaban más que mi salario mensual. Las invitadas eran una mezcla de esposas de ejecutivos, amigas de la universidad privada de Mónica y algunas familiares. Todas vestidas con ropa cara, todas compitiendo silenciosamente por ver quién lucía más exitosa. «Carmen», exclamó mi suegra, doña Esperanza, acercándose con una copa de champán en la mano. «¿Cómo está mi enfermera favorita?» Enfermera favorita. Siempre me presentaba así, como si fuera una mascota familiar entrañable pero sin importancia real. Me había acostumbrado. Muy bien, doña Esperanza. ¿Cómo se siente con la llegada de su primer nieto? Emocionada, por supuesto. Mónica ha contratado a la mejor pediatra de la ciudad. La doctora Ramírez. ¿La conoces? Mi corazón se saltó un latido. ¿Alejandra Ramírez? Mi compañera de residencia durante los últimos 3 años, la persona que conocía mejor que nadie mi verdadera especialización y logros académicos. Creo que he escuchado el nombre, respondí con cuidado. La tarde transcurrió de manera predecible. Mónica abrió regalos mientras las invitadas la adulaban. Cuando llegó mi turno, desenvolví el monitor de signos vitales. ¿Qué es esto?, preguntó Mónica, mirando el dispositivo con confusión. Es un monitor de signos vitales pediátrico, expliqué. Para monitorear la respiración, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno del bebé. Es especialmente útil durante los primeros meses para prevenir. Carmen, me interrumpió Mónica con una sonrisa condescendiente que hizo que todas las miradas se dirigieran hacia nosotras. Querida, aprecio el gesto, pero ya tengo todo lo que necesito para el bebé. Además, esto parece muy complicado. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero mantuve mi expresión neutra. Solo pensé que podría ser útil. Es muy considerado de tu parte, continuó Mónica,
su voz adquiriendo ese tono dulce pero venenoso que usaba cuando quería humillar a alguien públicamente. Pero creo que es mejor dejar las decisiones médicas a los profesionales reales, ¿no crees? El jardín se quedó en silencio. Pude sentir las miradas de las otras invitadas, algunas incómodas, otras expectantes del drama que se estaba desarrollando. Por supuesto, respondí tranquilamente, guardando el monitor de vuelta en su caja. Pero Mónica no había terminado. Nunca era suficiente con una humillación sutil, necesitaba el golpe de gracia. Mira, Carmen, dijo poniéndose de pie con cierta dificultad debido a su embarazo. Sé que tienes buenas intenciones, pero necesito que entiendas algo. Cuando llegue mi bebé, no quiero confusión sobre quién está calificada para dar consejos médicos y quién no. La tensión en el jardín era palpable. Varias invitadas habían dejado sus conversaciones para escuchar atentamente. Ella solo es enfermera, no doctora, continuó Mónica, su voz ahora claramente audible para todas las presentes. Y aunque respeto mucho la profesión de enfermería, las enfermeras no entienden de medicina real. No tienen la educación ni la experiencia para tomar decisiones médicas importantes. Sentí como si me hubieran abofeteado. No por las palabras en sí, que había escuchado variaciones de ellas durante años, sino por la malicia deliberada detrás de ellas. Mónica había elegido el momento perfecto, el escenario perfecto y la audiencia perfecta para maximizar mi humillación. Mónica, intervino mi cuñada Patricia, la hermana de Roberto, con voz incómoda. No creo que sea necesario. No, Patricia, si es necesario, la interrumpió Mónica. Es importante establecer límites claros. No quiero que nadie se confunda sobre quién está realmente calificada para cuidar de mi hijo. Miré alrededor del jardín. Algunas mujeres evitaban mi mirada, otras me miraban con lástima, y unas pocas parecían estar disfrutando del espectáculo. Doña Esperanza estaba boca abierta, sorprendida por la crueldad abierta de su nuera. Tienes toda la razón, dije finalmente, mi voz sorprendentemente estable. No queremos confusiones. Mónica sonrió triunfante, claramente satisfecha con haber establecido su dominancia frente a su audiencia. Volvió a sentarse con la gracia de una reina que acaba de ejecutar a un súbdito problemático. En ese momento exacto, el timbre de la casa sonó. Debe ser la doctora Ramírez, exclamó Mónica, su rostro iluminándose. Espérenla, van a conocer a la pediatra más reconocida de la ciudad. Mi estómago se contrajo. ¿Alejandra había aceptado venir? Durante nuestras largas noches en el hospital, habíamos hablado de todo, nuestras familias, nuestras luchas profesionales, nuestros sueños. Ella conocía cada detalle de mi situación familiar y mi decisión de mantener mi especialización en secreto. Los pasos se acercaron por el jardín. Reconocí inmediatamente la figura elegante de Alejandra Ramírez, vestida con un traje sastre azul marino y llevando un maletín médico de cuero. «Doctora Ramírez», gritó Mónica, intentando levantarse rápidamente de su silla. «Qué honor que haya podido venir». Alejandra sonrió profesionalmente mientras se acercaba, pero sus ojos escanearon rápidamente el jardín hasta encontrarme. Su expresión cambió inmediatamente. «Carmen, doctora Vega», exclamó con genuina sorpresa y alegría, caminando directamente hacia mí con los brazos abiertos. «No sabía que conocías a mi paciente». El jardín se quedó completamente en silencio. Pude escuchar literalmente el sonido de las copas deteniéndose a medio camino hacia los labios. Alejandra me abrazó calurosamente, como siempre hacía cuando nos encontrábamos en el hospital. «¿Cómo va tu especialización en cirugía pediátrica? ¿Ya programaste tu examen final para el mes que viene?» Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Todas las miradas estaban fijas en nosotras, pero la más intensa era la de Mónica, cuyo rostro había pasado del color rosa al blanco pálido en cuestión de segundos. «Va bien», respondí con calma, aunque mi corazón latía como un tambor. «Gracias por la recomendación para la rotación en cardiología pediátrica». «Por favor», rió Alejandra. «Con tus calificaciones y tu historial quirúrgico, cualquier hospital te aceptaría». «¿Cuántas cirugías de corazón abierto en recién nacidos has asistido ya? ¿20? ¿30? 32 como primera cirujana», corregí. 48 como asistente principal. El silencio en el jardín era ensordecedor. Pude ver cómo varias invitadas intercambiaban miradas confundidas,
como si estuvieran presenciando una conversación en un idioma extranjero. Alejandra finalmente pareció notar la tensión en el ambiente. ¿Interrumpí algo importante? Mónica, que había permanecido muda durante todo el intercambio, finalmente encontró su voz. Doctora Vega. Oh, dijo Alejandra, girándose hacia Mónica con una sonrisa profesional. ¿Usted es la señora Herrera? Encantada de conocerla finalmente. Su cuñada es una de las cirujanas pediátricas más brillantes de su generación. Sabía que el año pasado salvó la vida de trillizos prematuros con una técnica quirúrgica que ella misma desarrolló. Mónica abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Además, continuó Alejandra, aparentemente ajena al shock que estaba causando, Carmen publicó un artículo en la Revista Internacional de Cirugía Pediátrica sobre innovaciones en cirugía cardíaca neonatal que ha sido citado por cirujanos de todo el mundo. Doña Esperanza dejó caer su copa de champán. El sonido del cristal rompiéndose contra las piedras del jardín fue lo único que se escuchó durante varios segundos. Carmen es, doctora, susurró finalmente Patricia. Doctora, rió Alejandra. Carmen será una de las cirujanas pediátricas más jóvenes en obtener la certificación en cirugía cardiovascular pediátrica. Es prácticamente un prodigio. Miré a Mónica, que había palidecido tanto que me preocupé genuinamente por su presión arterial. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba a los brazos de su silla. Pero ella trabaja como enfermera, murmuró Mónica. Enfermera. Alejandra parecía genuinamente confundida. Carmen, ¿no les has contado sobre tu especialización? Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Era el momento que había estado evitando durante 3 años, pero que ahora se presentaba de la manera más dramática posible. Decidí mantenerlo privado, dije simplemente. Quería terminar mi especialización sin distracciones familiares. Pero es increíble, continuó Alejandra, aún sin captar completamente la atención. Carmen ha estado trabajando turnos dobles durante 3 años. Enfermera durante el día, residente de cirugía durante la noche. No sé cómo lo hace. Yo apenas puedo manejar un horario normal. La revelación cayó sobre el jardín como una bomba. Pude ver cómo las invitadas procesaban la información, recalculando mentalmente cada interacción que habían tenido conmigo. ¿Trabajas turnos dobles?, preguntó doña Esperanza, su voz apenas un susurro. Durante 3 años, confirmé. El programa de especialización requiere un mínimo de 80 horas semanales en el hospital, además de las clases y la investigación. Mónica finalmente se puso de pie, sus movimientos torpes debido al shock y su embarazo avanzado. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dijiste? Miré directamente a sus ojos, manteniendo mi voz suave pero firme. Porque cada vez que mencionaba algo relacionado con medicina, me recordabas que, las enfermeras no entienden de medicina real, punto. El jardín quedó en un silencio mortal. Varias invitadas habían sido testigos de comentarios similares de Mónica hacia mí a lo largo de los años. Alejandra finalmente captó la situación. Sus ojos se endurecieron mientras miraba a Mónica. ¿Le dijiste eso a Carmen? Mónica no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Señora Herrera, dijo Alejandra, su voz adquiriendo un tono profesional frío. Su cuñada ha salvado más vidas de niños en los últimos 3 años que la mayoría de los médicos en toda su carrera. El monitor que le regaló no es un capricho, es un equipo médico de $15,000 que probablemente conoce mejor que yo. Mónica se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. ¿Se encuentra bien?, pregunté, mi instinto médico activándose inmediatamente. Yo, murmuró Mónica antes de desplomarse de vuelta en su silla. En segundos, tanto Alejandra como yo estábamos a su lado. Revisé rápidamente sus signos vitales mientras Alejandra sacaba un tensiómetro de su maletín. Presión arterial elevada, murmuré. Pulso acelerado. Probablemente shock emocional. ¿Deberíamos llamar una ambulancia?, preguntó Patricia, claramente alarmada. No creo que sea necesario, respondí, monitoreando el pulso de Mónica. Pero debería reposar y mantenerse hidratada. El estrés no es bueno para el bebé. Mónica me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de vergüenza, respeto y miedo. Carmen, susurró, yo no sabía. Lo sé, respondí suavemente.
Por eso no dije nada. Los siguientes minutos pasaron en un torbellino de actividad. Ayudamos a Mónica a entrar a la casa, donde pudo descansar en el sofá. Alejandra revisó sus signos vitales más exhaustivamente y declaró que tanto madre como bebé estaban bien, pero que necesitaba evitar situaciones estresantes. Cuando regresamos al jardín, el ambiente había cambiado completamente. Las invitadas me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad que nunca había experimentado de parte de este grupo. Carmen, dijo doña Esperanza acercándose tímidamente, ¿por qué nunca nos dijiste que eras doctora? Porque cada vez que trataba de contribuir médicamente a cualquier conversación, se me recordaba mi lugar, respondí honestamente. Era más fácil dejarlo así. Pero hija, continuó doña Esperanza, ¿sabes lo orgullosos que estamos? Miré alrededor del jardín. Las mismas mujeres que minutos antes habían sido testigos de mi humillación ahora me miraban con admiración. Era una transformación tan radical que resultaba casi surreal. El artículo que mencionó la doctora Ramírez, preguntó una de las invitadas, ¿realmente fue citado internacionalmente? 238 veces hasta la fecha, respondió Alejandra por mí. Y Carmen tiene solo 31 años. Es extraordinario. La tarde tomó un giro completamente diferente. En lugar de ser la pariente pobre tolerada en la fiesta, me encontré siendo el centro de atención por razones completamente distintas. Las invitadas me hacían preguntas sobre mi carrera, mis cirugías, mis planes futuros. Cuando Roberto llegó del trabajo, encontró a su esposa en el sofá, pálida y nerviosa, mientras su hermana era tratada como una celebridad en su propio jardín. ¿Qué pasó aquí?, preguntó confundido. Tu hermana, dijo doña Esperanza con orgullo, es una cirujana pediátrica reconocida internacionalmente. Roberto me miró como si me viera por primera vez. ¿Carmen? ¿Tú? Sorpresa, dije con una sonrisa irónica. La conversación que siguió con Roberto fue larga y emotiva. Me confesó que siempre había sentido que Mónica me trataba mal, pero que no sabía cómo intervenir sin causar problemas matrimoniales. Cuando le expliqué por qué había mantenido mi especialización en secreto, se disculpó profusamente por no haber sido más protector. Mónica, una vez que se recuperó del shock, me pidió hablar en privado. Carmen, comenzó, sus ojos rojos de haber llorado, no sé cómo disculparme por lo que dije hoy, por lo que he estado diciendo durante años. Mónica, la interrumpí suavemente, no necesitas disculparte por no saber algo que decidí mantener en secreto. Pero sí necesito disculparme por cómo te he tratado, insistió. Por asumir que sabía todo sobre ti, por menospreciarte, por ser tan cruel. Fue una conversación difícil pero necesaria. Mónica admitió que sus comentarios venían de sus propias inseguridades, se sentía inadecuada siendo la única en la familia sin una carrera profesional, y había proyectado esa inseguridad atacando lo que percibía como mi posición inferior. Las semanas que siguieron trajeron cambios dramáticos en la dinámica familiar. Mónica, verdaderamente arrepentida, se convirtió en una de mis mayores defensoras. Cuando nació el pequeño Sebastián un mes después, insistió en que yo fuera parte del equipo médico consultor. El baby shower, que había comenzado como otra humillación familiar, se convirtió en el punto de inflexión que transformó mi relación con toda la familia política. Doña Esperanza comenzó a presentarme como mi nuera la cirujana, Roberto se volvió ferozmente protector, e incluso las amigas de Mónica comenzaron a buscar mi consejo médico para sus propios hijos. 6 meses después, mientras sostenía a mi sobrino Sebastián después de una exitosa cirugía para corregir un defecto cardíaco congénito menor, Mónica me tomó de la mano. Gracias, susurró, por salvar a mi hijo y por perdonar a su madre. Miré al pequeño Sebastián durmiendo pacíficamente en mis brazos, monitoreado por el mismo equipo que había regalado en el baby shower y que había sido rechazado tan cruelmente. La familia, le dije a Mónica, es más fuerte cuando todos pueden ser quienes realmente son. Un año después, cuando finalmente recibí mi certificación como cirujana cardiovascular pediátrica, toda la familia estuvo presente en la ceremonia. Mónica, con el pequeño Sebastián en brazos, lloró más que yo durante mi discurso de graduación. Alejandra, quien se había convertido no solo en mi colega sino en mi mejor amiga, me susurró al oído durante la recepción. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que nunca tuviste que cambiar quién eras. Solo dejaste que la verdad saliera a la luz.
Tenía razón. A veces, la mejor venganza no es cambiar a los demás, sino simplemente permitir que vean quién has sido todo el tiempo.